Bueno, empezamos un poco antes de tiempo, que está bien porque en estas cosas siempre vamos acumulando retraso. Entonces, es un placer, es un auténtico placer para mí presentar a Valme Jurado. Cuando yo entré en el campo del patrimonio, pues empecé leyendo los trabajos de Valme y su grupo, sobre todo, entonces eran los referentes para mí en este campo, entonces es un placer contar contigo hoy, muchas gracias. Pues Valme Jurado es científico titular del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, que es un instituto CSIC, y Valme es científico titular y integrada en el grupo de microbiología ambiental y patrimonio cultural, donde desarrolla la principal línea de investigación centrada en el estudio de la biodiversidad microbiana e implicaciones de los microorganismos en el patrimonio cultural. Ha impartido cursos de especialización en microbiología y patrimonio cultural y ha dirigido 5 tesis doctorales. Ha participado o participa en 13 proyectos de investigación en convocatorias competitivas y en 16 contratos de investigación con empresas privadas y administraciones públicas, de los cuales 11 se han centrado en el estudio de la microbiología del patrimonio cultural. Es todo un referente. Entonces, la ejecución de estos proyectos ha contribuido al estudio y conocimiento de cuevas con problemas de conservación debido al desarrollo de microorganismos, todo ello necesario para una correcta gestión de las mismas, como las cuevas de Altamira y Lascaux en Francia. Los resultados han sido difundidos a través de revistas científicas, congresos de alto prestigio, y estos estudios de Valme y su grupo reciben mucho recorrido informático, publicidad en radio, televisión y prensa también. Ha publicado ya 143 publicaciones, de las cuales 97 son artículos científicos, 32 capítulos de libro y 14 informes científicos técnicos. Entonces, Valme, es un placer, muchas gracias y todo para ti. Bueno, el placer es mío y sobre todo que gracias al comité por haberme invitado, ¿no? Es un placer estar aquí porque si era como ponente da igual, o sea, iba a venir de todas maneras. Pues bueno, así os muestro un poco mi trabajo. Os muestro el trabajo como ha dicho Scott, como microbióloga, dando una visión en el aspecto de cómo los microorganismos son capaces de alterar nuestro patrimonio. Bien, sea monumentos de piedra, como por ejemplo la Catedral de Sevilla, o cuevas con arte rupestre, o bien cualquier otro tipo de material, como pueden ser documentos históricos. Con el paso del tiempo, el patrimonio cultural sufre procesos de alteración debido a distintos factores, como es el sol, las heladas, la lluvia, la nieve, la contaminación y también la actividad biológica. Así son distintos factores físicos, químicos y los biológicos. Podemos diferenciar, cuando hablamos de los factores biológicos que afectan en nuestro patrimonio, diferenciamos 2 conceptos. El primero de ellos es la biodegradación, en el que se produce una destrucción del material debido a la actividad biológica o a los metabolitos producidos por estos microorganismos o bien los organismos en general. Esta destrucción del material puede ser deseado cuando se produce, por ejemplo, la mineralización de un contaminante, pero a veces es indeseado cuando el material que se degrada es de interés particular. Entonces hablamos de biodeterioro. Ya este concepto fue descrito en los años 60 por Hooke, que lo describió como cualquier cambio indeseado en las propiedades de un material causado por las actividades vitales de los organismos. Existen distintos componentes cuando hablamos de biodeterioro. Uno de ellos, lógicamente, es el material de que está compuesto la obra, influyen en la alteración, en la composición de este material, el pH, la conductividad, la composición de minerales. También el medio ambiente donde se encuentre el material, la obra. No es igual si el material está expuesto a la intemperie, en un lugar cerrado. Y, por supuesto, los organismos, que son los principales responsables. Y entre ellos son los microorganismos los principales responsables del biodeterioro.
Cuando hablamos de microorganismos nos referimos a bacterias, a cianobacterias, a hongos, microalgas y líquenes. Sin embargo, ellos realmente no funcionan, no actúan de manera aislada. Generalmente suelen actuar formando complejas estructuras, a lo que se conoce como biofilm o tapetes microbianos, que crecen en las superficies de los materiales provocando serios daños. Así, por daños producidos pues, por la producción de pigmentos, la producción de ácidos, provocan precipitación de minerales y así se pueden diferenciar tres tipos de deterioro en función del daño. Se encuentra el biodeterioro físico, estético y químico. El primero de ellos, aquí aparece un ejemplo de una pintura de Caballete, donde podemos ver que el microorganismo realmente no utiliza el material como fuente nutritiva, a priori, sino que su desarrollo, su crecimiento, en este caso un ejemplo de las hifas de hongo, ¿no?, al microscopio, el desarrollo y el crecimiento provoca la ruptura del material. Tenemos el caso también del biodeterioro estético, en el que los microorganismos dan una apariencia muy desagradable sobre el material. Pues suelen verse pues, una serie de manchas, como aquí aparecen las pinturas murales en catacumbas de Roma, manchas de color blanco, gris, negra, y también provocado por el crecimiento de los microorganismos. Este es las típicas manchas verdes que aparecen normalmente en las zonas cercanas a los focos de iluminación artificial, debido al desarrollo de microorganismos que hacen fotosíntesis. El tercer tipo de biodeterioro es el químico y este se debe pues, generalmente a la producción de metabolitos, como la producción de ácidos que degradan el material. Esto es un ejemplo de cianobacterias epilíticas que provocan la producción de ácidos, provocan la disgregación de los minerales de la roca. Generalmente también pues, el deterioro, el daño que provocan los microorganismos también no está aislado, sino que generalmente son los tres tipos de daño conjuntamente. Por ejemplo, en este caso de la pintura de Caballete, pues tenemos, aparte del deterioro físico que he comentado, también se observan unas manchas blancas que son producidas por el desarrollo de estos hongos y a la misma vez pues, estos producen ácidos y otros compuestos que degradan también la pintura, llegando a desprender las capas de pintura. A día de hoy, en realidad, en el área de microbiología y patrimonio hay dos líneas principales. Una de ellas es el diagnóstico, para conocer, en el que se conocen los agentes responsables del deterioro, y la otra línea es la enfocada a los tratamientos dirigidos para la eliminación de estos agentes y más enfocada a los procesos de restauración. La primera de ellas realmente no es más bien reciente, bueno, reciente cuando hablo a final de los años 80, pero realmente antes de esta fecha los daños del material, del patrimonio, se asociaban más a daños físicos o químicos y no biológicos. Fue a final de los años 80, algunos investigadores, entre ellos el profesor Cesario Sáez Jiménez, con el que yo llevo trabajando más de 20 años, pues inició estudios donde pudieron demostrar que existía una asociación entre la actividad de los microorganismos con el daño que ocasionaban en nuestro patrimonio. Entonces, claro, existían técnicas muy básicas, técnicas de microbiología convencional, que realmente era pues, cultivar en el laboratorio los microorganismos a partir de las muestras. Pues se aislaban bacterias, hongos, estos son casos de placas en medio de cultivo donde crecen las bacterias y se observaba al microscopio realmente las interacciones entre estos microorganismos con el material para ver realmente el daño que provocaban. Estas técnicas tienen su limitación. Puedes estudiar en el laboratorio estos microorganismos y sus metabolismos, pero realmente solamente se puede conocer un 1% de las bacterias que hay realmente en una comunidad microbiana, solamente es un 1% las que crecen en el laboratorio, con lo cual teníamos una información muy escueta. Esto se solventó en los años 90, comenzaron a aparecer nuevas técnicas de biología molecular en el que no era necesario cultivar en el laboratorio los microorganismos para poder identificarlos. A partir de ahí se pudieron identificar, a partir del ADN, una gran cantidad de microorganismos presentes en las muestras naturales y ya en esta última década han aparecido las nuevas técnicas, las plataformas de secuenciación masiva que nos permiten pues, conocer con mucha más precisión las comunidades, los microorganismos presentes en una muestra.
Además, nos da una información directa de la composición, pero indirecta podemos conocer el papel, la función de estos microorganismos, cómo funcionan estas comunidades microbianas y así, pues esto nos da una idea para conocer cuál es la amenaza de los microorganismos, de estos biofilms, de estos tapetes microbianos y a su vez pues podemos predecir un poco y conocer las estrategias más adecuadas de restauración. La otra línea que he comentado antes es la enfocada al tratamiento. Hay muchos tipos de métodos para eliminar los agentes que provocan el deterioro. Los más antiguos quizás sean los métodos mecánicos, pero también se aplican los métodos físicos con la utilización, por ejemplo, de la radiación ultravioleta o gamma, principalmente en piedra, no aconsejable para otros, vamos, lo sabéis mejor que yo seguro, los conservadores y restauradores. En material orgánico no es aconsejable. Los métodos químicos, que probablemente sean los más utilizados, como son los biocidas, también pues, nanopartículas o hidrogeles de polímero. La tendencia actual es la búsqueda de tratamientos que sean efectivos, pero que respeten el medio ambiente y a los propios trabajadores, a los conservadores y restauradores. De esta manera se está viendo, bueno, hay bastantes estudios que llevan a cabo proyectos sobre los métodos biológicos a partir de compuestos producidos por los propios microorganismos para llevar a cabo los procesos de biorestauración. Nuestro grupo de investigación, que es de microbiología ambiental y patrimonio cultural, tal como se llama, ha llevado a cabo distintos proyectos, tal como ha dicho Scott. Entre ellos, pues muchos de ellos han sido estudios de conservación en cuevas con pinturas rupestres y que tienen serios problemas de conservación. Entre ellos, la Cueva de Lascaux, Altamira, la Cueva del Castillo, Nerja, Tesoro, etc. También hemos llevado estudios microbiológicos de pinturas murales también y lienzos. También hemos estudiado retablos también y portadas de distintas iglesias de España, así como estudios de conservación, de estudios de biodeterioro, de documentos históricos como son las bulas de indulgencia. Ahora os voy a poner algunos casos prácticos pues, para que pues podáis ver realmente cuál es el enfoque que nosotros hemos llevado a cabo en estos proyectos. En la primera cueva, la Cueva de Lascaux, esta cueva está en Francia y tiene las pinturas paleolíticas más importantes a nivel mundial junto con la Cueva de Altamira. Aquí aparece una breve historia de la cueva, donde pues, en 1940 se descubre la cueva y se abre al público en 1948, después de una serie de trabajos para dar acceso a los visitantes. Pero en 1957 y 1958 introducen un sistema de regeneración de aire, porque dado la cantidad de visitantes que acudían diariamente a la cueva, las condiciones microclimáticas estaban cambiando, de forma que metieron este sistema de regeneración de aire. En 1960 comenzaron a aparecer las paredes principalmente, bueno, las paredes y bueno, todo, la roca y el techo y cubierto de manchas verdes que eran debidas al desarrollo de un alga. Entonces había como unas 1.800 visitas al día. Esto hizo que en 1963 se cierra la cueva y se efectuaron distintos tratamientos con biocidas. Entre 1965 y 67 se desmontó este sistema de regeneración de aire antiguo y se instaló otro nuevo sistema de control climático. Entre 2000 y 2001, nuevamente se desmontó el antiguo sistema de control climático y se instala uno nuevo. Aquí, una vez que se acabaron las obras en el 2001, apareció inesperadamente la cueva cubierta por unas manchas, como una cubierta con un aspecto algodonoso que cubría paredes y suelos de la cueva. Y esto pues, lo identificaron que era debido al desarrollo de un hongo Fusarium solani. Evidentemente todo esto estaba relacionado con las obras que habían estado realizando en el interior de la cueva. A partir de ahí, entre 2001 y 2003, la cueva fue sometida intensamente a tratamientos con biocida, principalmente con cloruro de benzalconio.
En el 2002 aparecieron unas manchas negras de origen desconocido que cubrían las bóvedas y el techo de la cueva. Fue entonces el Ministerio de Cultura francés se puso en contacto con nosotros para que lleváramos a cabo un estudio de la ecología microbiana de la cueva y pudiéramos identificar el origen de estas manchas. Este proyecto lo hicimos junto con otro grupo de investigación francés. Llevamos a cabo la identificación de distintos microorganismos, de bacterias, que nos llamó indudablemente la atención porque la gran mayoría de las bacterias que pudimos identificar no tenían nada que ver absolutamente con las bacterias típicas alóctonas de una cueva. La mayor parte de las bacterias estaba más relacionado con los sistemas de regeneración de aire, como puedan ser, pues aquí aparece Afipia, Legionella, etc. Evidentemente tenía su lógica por los años de mantenimiento de los sistemas de regeneración de aire que habían estado introducidos en la cueva. Y otro de los datos que nos llamó mucho la atención era la gran abundancia de dos géneros que eran Ralstonia y Pseudomonas, que son géneros atípicos también en cuevas, pero que son altamente resistentes a los biocidas. De la misma manera fue con los resultados con hongos, porque realmente el problema del desarrollo de ese hongo inicial de las manchas blancas, que fue Fusarium solani, desapareció, pero aparecieron nuevos microorganismos. En este caso, una gran cantidad de levaduras negras. Incluso describimos dos nuevos hongos relacionados con las manchas negras, como es Ocroconis lascosensis. Estas levaduras en el laboratorio hicimos ensayos creciéndolas a distintas concentraciones de cloruro de benzalconio y nos demostró que eran capaces, como aquí se puede observar, que eran capaces de crecer estas levaduras a distintas concentraciones del biocida. Con lo cual, pues nos indica que realmente estos tratamientos con biocidas durante tantos años había sustituido a los microorganismos iniciales de la cueva por otros nuevos microorganismos que eran capaces de degradar y de realmente de alimentarse de los propios biocidas. Actualmente el estado de la cueva es irreversible y bueno, su futuro pues incierto. La cueva se mantiene cerrada. Bien, el segundo ejemplo de estudio que hemos llevado a cabo ha sido en la cueva de Altamira, que como ya he comentado, pues tiene las pinturas paleolíticas más importantes a nivel mundial, igual que la cueva de Lascaux, y igual también ambas son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En cuanto a la breve historia de la cueva, fue descubierta en 1868 y se abrió al público en 1917. Entre el 1955 y el 77, la cueva presentaba pues, en torno entre 50.000 y 174.000 visitas al año, pues en torno a unas 3.000 personas al día. Imaginaros lo que supone eso. Comenzaron a haber advertencias de que observaron que las pinturas estaban teniendo problemas de deterioro. Y en 1977 se cierra la cueva. ¿Qué es lo que realmente ocurría? Pues la entrada de visitantes y la entrada masiva de visitantes lo que conlleva es un aporte extra de nutrientes. Bien en los zapatos, en la ropa, va aportando nutrientes al interior de la cueva. Por otro lado, aumenta la temperatura de la cueva, aumenta el vapor de agua, hay un consumo mayor de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono. Todos ellos son cambios que dan lugar a cambios geoquímicos en la cueva y, por supuesto, microbiológicos. La cueva se abrió nuevamente en el 82 con un régimen de visitas controlado y en el 2001 se inaugura la réplica de la cueva de Altamira, la neocueva, que está junto a la cueva original. En el 2002 se cierra nuevamente la cueva y a partir de ahí se llevan a cabo proyectos de investigación para conocer realmente el estado de la cueva y el impacto de las visitas, para saber si se podría abrir o no la cueva. En este caso, participamos en un proyecto de investigación junto con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Alicante. En el 2010 se abre un debate, y seguramente muchos de vosotros suena porque salió la prensa en todos los medios de comunicación, se abrió un debate entre abrir o dejar la cueva cerrada. El informe que aportó el CSIC era realmente que la cueva debía permanecer cerrada porque estaba en un estado realmente problemático de conservación de las pinturas. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, pues, por la presión pública y política, pues, decidió reabrir la cueva más tarde.
En el 2014 se abrió con un régimen de visitas experimental. Pero ¿cuál es realmente el problema de la cueva de Altamira? Principalmente el desarrollo de microorganismos. Estos crecen como aparecen unas manchas de color amarillo, gris, blanco, que cubren las paredes. Esta es la entrada de la cueva. ¿Ves? Hay un vestíbulo, hay un pasillo por aquí que llega a otro pasillo y da lugar a la sala de polícromo donde están las espectaculares pinturas de Altamira. Bien, pues vemos que en las colonias se han observado que estas manchas, estos microorganismos han ido desarrollándose y aumentando su crecimiento hasta la sala de polícromo y a lo largo de los años. Hemos estudiado la composición de estos microorganismos, que son muy complejos y además de naturaleza muy versátil, y también se han detectado manchas verdes debido pues, a la utilización de iluminación artificial en la cueva, junto a la pintura. Otro de los estudios que desarrollamos fue saber realmente cuál era el mecanismo de dispersión de los microorganismos en la cueva, porque realmente quisimos saber cuál es el papel de la puerta de entrada de la cueva. Si entran visitas, obviamente la puerta se debe de abrir, cerrar, y quisimos saber el papel, cómo afectaba la apertura de la cueva, de la puerta de la entrada de la cueva. Y pudimos comprobar claramente, aquí es un ejemplo de las concentraciones de hongos en el aire, también lo hicimos con bacterias, donde aquí aparece la entrada. Cuando se abría la puerta de Altamira, las concentraciones de esporas de hongo, donde más se detectaba era tanto, obviamente, en la entrada como en la sala de polícromos, lo que indicaba realmente el papel importante de la puerta de la cueva. Además, identificamos hongos y pudimos hacer experimentos, incluso introduciendo probetas estériles del mismo material de la propia cueva, donde la dejamos depositada en la sala de polícromo durante 2 meses. Y a los 2 meses pudimos comprobar que estaban totalmente colonizadas por bacterias y hongos, lo que nos indica además que realmente cualquier material que se introduce en la cueva rápidamente es colonizado. Otro dato muy importante de las pinturas de la cueva de Altamira es que realmente se están perdiendo. Estos son datos que dio el anterior director del Museo de Altamira, donde publicó pues, esta información, donde se puede apreciar realmente que existen zonas donde están desapareciendo los pigmentos. Esto es todo ello en la sala de polícromo. Aquí se ve evidentemente la desaparición de los pigmentos y esto es una imagen del suelo donde aparece la caída del pigmento. Las recomendaciones que el CSIC le dio aportó en el informe para la conservación preventiva de la cueva durante la década, durante 10 años que estuvimos trabajando, pues algunas recomendaciones sí se llevaron a cabo, otras no. Entre ellas, pues se clausuró el establecimiento ganadero, había vacas pastando encima de la cueva. Entonces, pues aquellas recomendaciones sí se llevaron a cabo, se eliminaron el ganado que estaba localizado sobre la cueva. También se sustituyó la instalación eléctrica por una fija por una de linternas para evitar también, como ya he dicho, el desarrollo de los microorganismos fotótrofos, las manchas verdes. Y se instaló una nueva puerta de entrada, además de una nueva puerta de entrada, pero además se instaló una segunda puerta. De forma que cuando se abría la puerta de entrada de la cueva, había una segunda puerta en un pasillo para evitar que existiera la corriente de aire, ¿no? Todo ello se llevó a cabo, sin embargo, pues el cierre de la cueva no se ha mantenido. La cueva está en una situación muy frágil y también una de las recomendaciones era no aplicar biocidas, que no se han aplicado biocidas, como ha ocurrido en la cueva de Lascaux, hubiera sido una auténtica locura. El cierre permanente de la cueva, pues lo que no se ha llegado, y otra de las consideraciones importantes es llevar a cabo un registro continuo de las condiciones microclimáticas y microbiológicas, ¿vale? Para llevar también un control efectivo de la cueva. Bien, otro es el caso, además de las cuevas, como ya he dicho, también hemos llevado a cabo otros estudios en patrimonio. Hemos estudiado el biodeterioro del Salón de las Pinturas del Salón de Reino, aquí en el Museo del Prado. Aparecen aquí las pinturas, de las pinturas murales en el techo y bóveda de los distintos escudos del Reino de España y las pinturas pues realmente tenían un serio problema de deterioro.
desde fisuras por el agua de infiltración, el desprendimiento de las capas de pintura y las manchas negras, motivadas principalmente por el desarrollo microbiano. En este proyecto lo hicimos con la empresa Ágora, de restauraciones, que no lo he indicado, pero bueno, también es importante indicarlo, que fue un proyecto con una empresa privada. Y bueno, identificamos distintas bacterias, las cultivamos en el laboratorio, distintas bacterias y hongos, de manera que con los datos que nos aportó la empresa sobre el análisis químico de los morteros y de pinturas, que estaban compuestos principalmente por yeso, calcita, aglutinante de origen animal, aceite de linaza, resina y huevo, pues nosotros en el laboratorio ensayamos distintas pruebas para conocer si estos microorganismos identificados de las pinturas tenían un potencial y efecto de biodegradación. Así, realizamos distintos ensayos de solubilización de yeso, calcita, degradación de aglutinantes, de aceites y la producción de ácidos. Y pudimos ver, estas son distintas pruebas en el laboratorio, aquí en el centro lo que se puede ver es la biomasa, el crecimiento de las bacterias o de hongos. Y alrededor, como podéis ver, se observa como un halo que lo que indica es la degradación del microorganismo, degrada ese compuesto, sean proteínas, aceites. Entonces vimos que realmente estos microorganismos que habíamos identificado sí que tenían un alto potencial efecto de degradación de los distintos componentes que habían sido detectados con los análisis químicos. Nuestras consideraciones, pues principalmente en este trabajo, fue que, en primer lugar, eliminar los agentes que provocan el deterioro. Evidentemente, no emplear los fijadores orgánicos, sea caseína o albúmina, porque comprobamos en el laboratorio que estos microorganismos tienen una gran capacidad y potencial para degradarlos. El tratamiento con biocida que sea bajo condiciones muy controladas, que las condiciones ambientales pues, puedan mantenerse a temperatura entre 16 y 18 grados y una humedad en torno a inferior siempre a 60%, y una limpieza periódica de la superficie, por supuesto después de los procesos de restauración, para evitar esta limpieza que se deposite por las corrientes de aire, se deposite el polvo y las partículas que conlleva, evidentemente las esporas de hongos y de bacterias. Ya para concluir, solamente quería mencionar que realmente hay mucho todavía trabajo por hacer en este área, que dentro de las distintas líneas que se llevan a cabo hay muchas limitaciones. En el diagnóstico aún hay mucha carencia de conocimiento, sobre todo la estructura de las comunidades microbianas, cómo funcionan realmente. Lo ideal sería conocer, una vez que se detectan, conocer realmente qué es lo que hacen para anticiparnos a los tratamientos y que sea lo más efectivo posible. También intentar en los tratamientos dirigirlos hacia aquellos que respeten el medio ambiente y que sea lo menos dañino posible para el propio restaurador. Y en la línea de prevención, pues siempre digo lo mismo, que realmente no hay una limitación en las técnicas de seguimiento, porque al final se interviene la obra, se hace un trabajo exitoso, pero realmente después la mayor parte se abandona y no hay un seguimiento para conocer realmente qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo y si podemos anticiparnos a los problemas ya cuando no hay solución. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valme. Entonces, ahora la ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta para Valme, se levanta la mano y pasaremos el micrófono. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Aquí hay dos en este lado. Hola, buenos días. Mira, a ver, era una consulta, no sé, quizá en el caso de las cuevas, que decíais que habíais instalado una segunda puerta para frenar un poquito pues, esta introducción de causas de biodeterioro, ¿no habría la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de que se abran al público, de poder instalar un sistema de eliminación, como desinfección previa de todo este personal que entra de una manera también responsable para las personas, pero que pudiera influir en que no entre en tanta cantidad de alimento potencial? Si se refiere por ejemplo, a los nutrientes, cuando yo hablo de nutrientes, el aporte de materia orgánica del exterior,
Por ejemplo, en la cueva de Altamira las entradas que estaban realizando creo que eran con sistemas de monos estériles, monos al menos, desechables, con mascarillas. El problema concretamente de Altamira es el estado actual que está, que ya eso sería ideal para cuevas nuevas que no tengan ese problema. Cuando la cueva tiene un serio problema como es Altamira, realmente, si es que la entrada de visitantes, o sea, el grupo de investigación del Museo de Ciencias Naturales que lleva trabajando años y registrando datos, si se detecta inmediatamente entre 1 o 2 personas en la cueva con los datos parámetros ambientales. Simplemente con que abran las puertas y entren las personas, ¿sabes? Eso sería ideal en cuevas, y además se lleva a cabo en algunas cuevas, en cuevas que no tienen problemas realmente de conservación y una manera de mantenimiento, y yo creo que sería lo ideal, que antes de entrar a una cueva pues se desinfecten la suela de los zapatos, se utilicen monos, lleven mascarillas. Es que además cualquier cambio, bueno, porque llevamos estudiando muchos años eso, las cuevas, y cualquier aporte, o sea, es así puntual, ¿no? En un caso de una cueva de Extremadura, no había problema y la cueva súper limpia, todo, con un régimen muy estricto de visita, con su guía, con desinfección antes de entrar. Pues dio la casualidad, desafortunadamente, que una de las visitas pues vomitó y se marchó. Pues no os podéis imaginar, al cabo de los 2 días, cuando abrieron la cueva, cómo estaba completamente cubierta de hongos. Es decir, normalmente las cuevas son ambientes oligotrofos, hay poca materia orgánica, pero realmente en el aire hay esporas de hongos, hay bacterias y, lógicamente, los sedimentos. En cuanto hay una mínima cantidad de materia orgánica que entra, rápidamente la ocupan. ¿Vale? Entonces, en cuevas que no hay problema, eso es una buena estrategia de gestión para llevarla a cabo. Hola, buenos días. Vale, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba también en la línea de lo de las cuevas, porque hablabas de degradación de los pigmentos, que por lo que yo sé muchas de estas tintas que utilizan en cuevas, en pinturas rupestres, son un pigmento mineral o un colorante mineral más un aglutinante animal o vegetal. ¿Qué es exactamente lo que se degrada en este caso? Porque si se degrada el aglutinante... El material orgánico. No debería... ¿Se pierde el color porque se degrada el aglutinante? ¿Cómo funciona? Bueno, si ya se cubren con esto, sobre todo en la cueva de las cosas, se detectó bastante bien, porque estaban los microorganismos cubriendo las pinturas. Entonces ya de antemano ya sí que desaparece. O sea, cualquier material orgánico se degrada. Entonces se pierde color, eso para empezar sí se pierde color, y a veces pues se desprenden las capas. Buenos días. Hola. Mi pregunta va, sobre la biorestauración. A ver si nos puedes explicar un poco más en qué consiste y cómo se compara con las otras técnicas de restauración, la física o la química. ¿En qué consiste la biorestauración? Es la primera vez que oigo este término, pero bueno. ¿Sí? Pues sí, no, pues hay que hay grupos de investigación que están muy centrados en los estudios de restauración utilizando bien microorganismos in situ o bien productos de su metabolismo. Entonces, un ejemplo es, hay microorganismos que producen compuestos, pues, lógicamente, como antibióticos, antifúngicos, que son capaces de evitar el crecimiento de otros microorganismos que dañan el patrimonio. Entonces, estos compuestos, estos metabolismos, normalmente de metabolismo secundario, estos compuestos son los que se aplican directamente, de hecho hay patentes, de la Universidad de Évora sí tienen patentado un producto que se aplica directamente sobre la superficie y en principio inhibe el crecimiento principalmente de hongos, porque es un fungicida. Son productos naturales que sintetizan bacterias y bueno, pues extraen, no utilizan el microorganismo vivo, sino que son productos de su metabolismo. Exactamente, inhiben el crecimiento, sí. De hecho, nosotros en un proyecto sí que hemos hecho ensayos en laboratorio, pero son en placas, en lectores de microplacas, y eso pues luego llevarlo a cabo a la práctica a lo mejor no se consigue. Pero sí que hemos en laboratorio con compuestos producidos por algunos microorganismos, por bacterias principalmente, pues son capaces de inhibir, no permiten el crecimiento de otros microorganismos. ¿Son aplicables a las pruebas estas?
Nosotros no lo hemos aplicado, eso no lo hemos, pero sí sé que hay grupos, no lo han aplicado en cueva, pero sí en piedra, en monumento. Sí, sí, sí. ¿Da tiempo para una última pregunta? ¿Sí hay? Emilio. Hola, Valme, muy interesante. Hola. Muchas gracias por la presentación. ¿Habéis trabajado vosotros en algo o conocéis sobre tanto en los dos aspectos, tanto de biodeterioro como de tratamiento aplicados a metales? No, seguramente hay, pero hay, Emilio, porque nosotros nos centramos más en el diagnóstico y sí que hemos hecho pruebas, como ya he comentado, en búsqueda de compuestos bioactivos, con un proyecto europeo, y hemos estado en la búsqueda de estos compuestos para eliminar los otros microorganismos, pero no en metales. Gracias. Pues vamos a aprovechar y dar las gracias otra vez a Valme para esta ponencia para inaugurar la sesión. Gracias, Valme.